Abogado, penalista y catedrático Raimundo Antonio Tello, muy buenos días. Aldemar, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para Fabio, Freddy, Roberto, para todos los compañeros en la mesa de trabajo y en especial para toda la amplia audiencia de este Valle del Cauca que nos escucha. Abogado, hay una discusión ahora en torno a este caso monstruoso que se ha vivido en Bogotá con el secuestro, violación, tortura y asesinato de Juliana, una niña de 7 años, Juliana Andrea Zamboní, frente a la declaración que deben dar los familiares y los comprometidos en el hecho. Y el señor fiscal ha dicho que no va a haber principio de negociación. ¿Qué precisión jurídica nos puede dar usted frente a este caso? Sí, Aldemar, esa es una discusión muy interesante la que se ha planteado porque ella en principio estaría tocando con una norma de la Constitución, el artículo 33. El artículo 33 consagra un principio de inmunidad de conformidad con el cual la persona no está obligada a declarar en contra de sí mismo ni en relación con sus parientes no están obligados a declarar hasta el cuarto grado de consanguinidad o civil, segundo de afinidad, ni entre cónyuge o compañera permanente. En esos términos, lo que podría decirse es que como hermanos no estarían obligados a rendir ningún tipo de declaración ante las autoridades, lo que en principio encontraría sustento en la ley 600 en el artículo 28, ahí se habla de la exoneración al deber de denunciar, y en la ley 906, que es la aplicable a este caso, el artículo 68, que es el que también habla de la exoneración al deber de denunciar. Sin embargo, ajustado a estándares internacionales, la Corte Constitucional nuestra en el año 2014, de noviembre 12 de 2014, emitió la sentencia C-848. En esa sentencia C-848 se estudiaba en caso concreto ese artículo 68 de la ley 906 y ese artículo 28 de la ley 600 para indagar si se podía aplicar esa exoneración en todas las eventualidades o si se superponía, apegados pues al artículo 33 de la Constitución, o si se superponía el artículo 44 de la Constitución que privilegia los derechos de los niños. La conclusión de la Corte Constitucional fue que si bien hay que respetar la inmunidad, hay que respetar la familia como núcleo fundamental de la sociedad, también hay que, en determinadas eventualidades, hacer más exigencia, el rigor, más exigente, el rigor de la ley tratándose de menores de edad. Esta es la conclusión de la sentencia, declarar la exequibilidad del artículo 68 de la ley 906 de 2004 y del artículo 28 de la ley 600 de 2000, en el entendido de que la exoneración allí prevista con respecto al cónyuge, compañero permanente y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y civil o segundo de afinidad no comprende las hipótesis en las que el sujeto pasivo del delito es un menor de edad y se afecte la vida, integridad personal, libertad física o libertad de información sexual del niño en los términos previstos en la parte motiva de esta sentencia. Eso quiere decir, Aldemar, y para su amplia audiencia, quiere decir que en una hipótesis como la que estamos estudiando de Bogotá, los hermanos de la persona que está siendo objeto de persecución, por tratarse de un sujeto pasivo menor de edad, la niña tenía 7 años, por tratarse de delitos que atentan contra la vida, contra la libertad sexual, contra la libertad física, ellos están obligados a rendir su declaración, obligados a denunciar todos aquellos hechos que se ejecutaron y que comprometen a su hermano. En otros tiempos, digamos, hasta el 11 de noviembre del año 2014, la tesis dominante era la del artículo 33 de la Constitución, nadie los podía obligar a denunciar, pero desde noviembre 12 de 2014 están obligados en estas eventualidades. El sujeto pasivo es un menor de edad, se afecta la vida, se afecta la integridad personal, se afecta la libertad física o la libertad de información sexual del niño. En esos eventos están obligados no a hacerlo, los lleva además a la comisión de un delito que está consagrado en el Código Penal, en el artículo 441, que se llama omisión de denuncia de particulares. En ese sentido, el aporte que te puedo hacer, Aldemar, es que sí están obligados a denunciar los hechos que conocieron sin importar que sea un pariente, decisión ya emitida por la Honorable Corte Constitucional. Sí están obligados a declarar como familiares del acusado, porque además, doctor Raimundo, usted nos puede ampliar esta información desde el punto de vista jurídico. De acuerdo con el señor fiscal, el mismo día que se conocieron de estos lamentables hechos, se dijo que la escena del crimen fue alterada y quienes supuestamente llegaron al sitio de la escena del crimen fueron sus dos hermanos. ¿Podrían verse Ahí, más implicados? ahí hay un problema.
cuando se edifica la ley 906 del año 2004, en paralelo se expide una ley que modifica algunas normas del Código Penal, que es la ley 890 del año 2004. El artículo 13 de esa ley 890 de 2004 creó un delito, Aldemar. Creó un delito adicionando el Código Penal. Ahora tenemos un artículo que es el 454B, y ese dice: el que para evitar que se use como medio cognoscitivo durante la investigación o como medio de prueba en el juicio, oculte, altere o destruya elemento material probatorio de los mencionados en el Código de Procedimiento Penal, incurrirá en prisión de 4 a 12 años y multa de 200 a 5.000 salarios mínimos legales mensuales. O sea, de por sí, el hecho de la alteración de la escena ya es una figura que está definida como delictiva por el Código Penal, y si se logra establecer que esa participación tuvieron ellos, entonces ahí tenemos esta conducta creada, insisto, en el año 2004 por la ley 890, que adicionó el Código Penal con el artículo 454B. Se llama ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, que sería afectar eso, la escena del crimen. Este es un tema que le está dando pues no solamente la vuelta al país, sino que también se ha internacionalizado esta noticia, que ya lleva más de 10 días por decirlo. Pero hablemos de acerca sobre las rebajas de pena. ¿Esta persona tiene derecho a una rebaja de pena? ¿Usted como abogado considera que si él desea hablar, o como lo quieren hacer pasar, porque estamos viendo que esto va a ser otra novela donde están cambiando varias hipótesis, todo esto, cree usted que la familia está metiendo plata y logre hacer una rebaja de pena a la cual se le quiere aplicar a esta persona? Ahí hacemos la siguiente precisión. Nosotros tenemos un Código de la Infancia y de la Adolescencia desde el año 2006. Es la ley 1098. El artículo 199 de esa ley prohíbe cualquier tipo de beneficio a la persona que ha ejecutado un comportamiento delictivo que tenga como sujeto pasivo a un menor de edad, lo que significaría que no hay posibilidades. Voy a hablar primero en términos generales. No hay posibilidades en realizar algún tipo de acuerdo o de negociación con la Fiscalía. Pero debo hacer sí la siguiente precisión. La ley 890 del año 2004, que entra en paralelo con la ley 906, que la ley 906 es el Código de Procedimiento Penal del sistema acusatorio. La ley 890 de 2004, en el artículo 14, dispuso que todos los delitos que estaban señalados en el Código Penal, la ley 599 de 2000, sufrían una modificación en su mínimo en una tercera parte y en su máximo en la mitad. Es decir, por ejemplo, un comportamiento delictivo que tuviera una pena de 2 años mínimo y de 4 años máximo. Entonces, al entrar en vigencia el sistema acusatorio por mandato del artículo 14 de la ley 890 de 2004, ese mínimo de 2 años, que serían 24 meses, lo incrementaríamos en la tercera parte, que serían 8 meses, nos quedaría en 32. O sea que ya la nueva pena sería 32 meses el mínimo. Y el máximo, que estaba en 4 años, le incrementaría la mitad, que serían 2 años, entonces ya el nuevo máximo sería 6 años. El nuevo extremo sería de 36 a 6 años, o sea, 72 meses. Lo que debo precisar es lo siguiente: si bien no hay lugar a ningún tipo de negociación, de acuerdo con la Fiscalía que implique la reducción de la sanción por mandato del artículo 199 de la ley 1098 de 2006, por tratarse de una víctima menor de edad, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha venido haciendo unas importantísimas precisiones, siendo una de las últimas las que emitió en el radicado 37.671 de marzo 4 de 2015, con ponencia del doctor Leonidas Bustos Martínez. La Corte dijo, ojo, la ley 890 incrementó las penas del Código Penal porque las rebajas por las negociaciones del Código de Procedimiento Penal, ley 906, eran muy elevadas. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene derecho a la rebaja porque a una de las rebajas del Código de Procedimiento Penal, porque una ley prohíbe que se pueda negociar? Entonces dijo la Corte, si no tiene derecho a las rebajas, pues tampoco puede imponérsele el incremento, porque el incremento está justificado por las altas rebajas. Eso equivale a decir lo siguiente, que si un señor, en el caso que yo planteé hace un rato, venía siendo investigado por un delito que tenía pena mínima de 2 años y pena máxima de 4 años, y que con los incrementos de la ley 890, el mínimo quedó en 32 meses y el máximo quedó en 72 meses, 6 años, si ese señor, sin negociación de ninguna naturaleza, se allana a los cargos o
preacuerda que se va a declarar responsable. Lo que dice la Corte Suprema de Justicia es ya no se le puede imponer el incremento, o sea, la pena con la que se va a trabajar es la básica, la inicial de 2 años y de 4. Entonces precisemos, para que no se vayan a presentar equívocos más adelante cuando se den algunas decisiones, que frente a algunas hipótesis delictivas, lo que podría perfectamente pasar si él se allana o si llega a un preacuerdo es que le impongan la pena básica que está señalada en el Código Penal, advirtiendo de todos modos. Eso no va a impactar mucho este caso, porque como al señor le están imputando el feminicidio, tenemos que recordar que el feminicidio es una figura que se creó en el 2015 con la ley 1761 y que tiene una pena ya establecida, o sea, no estaba consagrada esa figura antes en el Código Penal. No va a impactar mucho, pero podría ser que, por ejemplo, para el secuestro se tenga que trabajar con la pena básica porque esa sí no ha sufrido una modificación posterior. No hay negociación, pero si se allanan los cargos, tiene derecho a que no se le hagan los incrementos del artículo 14 de la ley 890 del año 2004, que no es una manifestación que hago yo, sino que es una entrega de información que hago a lo que viene diciendo la Corte Suprema de Justicia en el radicado 37.671 de marzo 4 de 2015, que ya es un pensamiento reiterado desde el año 2013. Ese pensamiento, debo advertir, ha tenido unas oposiciones en la Honorable Corte Suprema de Justicia, en su momento la doctora María del Rosario González Muñoz y el doctor Eugenio Fernández Carlier, ellos salvaron su voto, pero la mayoría tuvo una opinión distinta. Profesor, buenos días, le habla Fabio Larraondo. Vea, yo me declaré ante usted un ignorante total del derecho. Entonces le voy a hacer 2 preguntas que se la deben estar haciendo muchos ciudadanos. Usted en sus exposiciones hoy ha dicho 2 cosas. Una, que se creó el delito del feminicidio. Y 2, que se creó el delito de alteración de lo que es la escena del crimen. ¿Los delitos se crean? ¿Cómo es que funciona eso? ¿O se tipifican conductas? ¿Cómo es? Perfecto, Fabio, un abrazo. Fabio, sí, si uno va a trabajar en los términos que señala el Código Penal en el artículo 6 habla del principio de legalidad y ahí indican que yo debo ser investigado por conductas que preexistan mi actuar, o sea, que estaban definidas antes. Y el artículo 10 habla de tipicidad. Cuando yo digo se crean delitos, entonces lo que estoy significando es que por el legislador se hacen descripciones típicas de algunos comportamientos señalándolos como delictivos, ¿cierto? Cuando digo crear, quiero enfatizar que es que ya teníamos un Código Penal, que es la ley 599 del año 2000, y que después de la ley 599 de 2000 han venido emitiéndose una serie de leyes que introducen nuevos comportamientos delictivos. Uno de ellos es la ley 890 del año 2004, el artículo 13 adicionó al Código Penal, por eso hablé de crear, adicionó al Código Penal otra descripción típica, que es la que mencionaba, la de alteración, ocultamiento, destrucción de elemento material probatorio. Y otra ley es la ley 1761 de 2015, artículo 2, que adicionó el Código Penal, o sea, creó unas nuevas figuras delictivas, en este caso la figura delictiva del feminicidio, adicionando los artículos 104A, 104B, para incrementar pues la sanción del homicidio cuando la víctima es una mujer y por razón de ser mujer se ejecuta el comportamiento delictivo. O sea que estaríamos, Fabio, utilizando el mismo lenguaje, uno castizo, que sería el de crear el comportamiento delictual, y uno técnico, que sería que esa creación de comportamiento delictual, lo que se llama es tipificación de conductas delictivas. Muy bien. Y la otra pregunta que yo tengo, la penúltima, sin caer en ese ejercicio de crear cosas mentales, desde Bogotá se está haciendo como una carrera en medios de decir que el señor Uribe Noguera es un sociópata. Yo he dicho en comentarios que el sociópata más reconocido que uno puede imaginarse es el Guasón en la película de Batman. En este caso, que hay una corriente creando la idea que él es un sociópata, diría que es una víctima de la sociedad. De ahí se puede pegar su defensa para tratar de ablandar
los juicios o qué puede pasar? Hombre, yo en esta eventualidad voy a lanzar unos juicios que en cierta forma tendrían relación con lo que está sucediendo en la ciudad de Bogotá, pero pediría más bien se tomaran como unas consideraciones que hago de acuerdo a lo que nos han estado dando a conocer, precisando que no soy muy amigo de lanzar juicios apegados al pensamiento que se expone en los medios de comunicación. Yo lo que he logrado captar son una serie de eventos que se han presentado que lo que reflejan es la imposibilidad de aplicar el artículo 33 del Código Penal. Fabio, el artículo 33 del Código Penal define la inimputabilidad, ¿cierto? Y dice que es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su ilicitud o determinarse de acuerdo con esa comprensión por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. Lo que nos han estado mostrando, de acuerdo a lo acontecido, nos dice que esta persona no solo estaba en perfectas condiciones para antes de ejecutar la conducta, de comprenderla y determinarse de conformidad con ella, sino que con posterioridad ejecutaron actos tendentes a dejarlos en la impunidad. Eso desvirtuaría los conceptos que pretendan edificarse sobre problemas de naturaleza mental que incidieran en su actuar. Ese es el análisis que se hace regularmente. De todos modos, es una valoración que nuestro Código de Procedimiento Penal impone necesariamente tenga que hacerse por medicina legal, a quien le dejaríamos este espacio, Fabio. Y mi última pregunta, Aldemar, para no romper la cadenita que le he hecho. Pues usted ya está en vacaciones, pero yo me imagino... No, hasta el 19. ¿Sí? ¿El 19? Claro, Ah, claro. bueno. Vacaciones académicas. Sí, aquí en la Ah, universidad. ya. Pero no Eh, jurídica, porque los juzgados siguen hasta el 19. No, pero aquí en la universidad, porque no lo he vuelto a ver y además la universidad está como solitaria. No la he vuelto a ver en la Paola, sí. Sí, mi pregunta va en esto. Las clases suyas deben ser magistrales, doctor Tello. Sus clases deben ser magistrales y estos tipos de casos debe ser para que los estudiantes no se oigan ni una mosca. Ole, Fabio, te digo una cosa, es una bendición el haber recibido dones de Dios, porque Él dice que esos dones que se reciben son para reproducirlos, o sea, son para uno poder alimentar la formación de otras personas, para uno poder entregarles el conocimiento que tienen. Son clases donde se interactúa mucho porque ellos desde la sesión anterior conocen qué tema se va a trabajar, entonces se nutren de doctrina, de jurisprudencia, y cuando yo trabajo con ese pensamiento todos estamos como al nivel, ahí no hay que yo soy el docente y él es el estudiante, sino que todos estamos como al nivel. Yo trabajo con séptimo, octavo, noveno y en especialización y maestría con iguales. Entonces lo que procuro es que sean ellos los que lleguen al pensamiento, que sean ellos los que construyan su conclusión. Yo suelto algunos apartes y voy ayudando con normas y con citas doctrinales y con citas jurisprudenciales, pero estoy impulsando que fluya, que la emoción haga que sean ellos los creadores del pensamiento. Por eso después de la familia, mi principal fascinación es estar en la universidad. Fabio, te agradezco que me recuerdes ese momento tan hermoso. Mi respeto y un día me deja ser testigo de una clase. La Universidad de Santiago de Cali, donde nos vemos casi todos los días, es un escenario apropiado. Sería muy bueno que pudiéramos hasta hacer un programa desde la clase. Yo estoy dispuesto y siempre presto, Aldemar lo sabe. Claro que sí, siempre muy amable y atento. Finalmente, doctor Raimundo Antonio Tello, en la justicia colombiana hay unos tiempos determinados para que se adelanten unas investigaciones y se den unos fallos. Tenemos ya un caso, el del joven Colmenares, que ya lleva 5 o 6 años, cada día se dilata más, y muchos se atreven a pensar que de pronto puede llegar el tiempo, no me acuerdo el término jurídico en ese momento, en que se venzan los tiempos y allí termine todo. Este del caso de este señor, si se le puede llamar señor, Uribe Noguera, se ha dicho que se va a hacer en menos de 30 días el fallo. Yo no sé si el fallo, ahí sí habría dificultades, Aldemar. Yo como acostumbro citaría normas, ¿cierto? El artículo 175 de la ley 906 de 2004, que es el Código de Procedimiento Penal que le aplican al señor Rafael. Ese artículo establece que el término para radicar el escrito de acusación después de la formulación de la imputación que ya se hizo es de 90 días. En este caso, por tratarse
de más de 3 delitos. He oído que se habla de 4 delitos: tortura, feminicidio, homicidio, y me falta una hipótesis ahí. Entiendo que se habla de 4 delitos. Ese término sería de 120 días para radicar el escrito de acusación. Puede pasar que en ese interregno los 90 o los 120 días, según el caso, no se pueda radicar el escrito por alguna dificultad de recaudar algún otro elemento. Entonces, al lado del 175 trabajaríamos con el artículo 294. Ese artículo 294 establece que ese término puede ser ampliado entre 60 y 90 días más. O sea, en el peor de los casos, Aldemar, en 210 días tendría que estar radicado el escrito de acusación. La idea de la Fiscalía es hacerlo lo más pronto posible, pero en todo caso, de acuerdo con el artículo 175, tendría, si estamos hablando de más de 3 delitos, hasta 120 días. Si estamos hablando de menos de 3 delitos, estamos hablando de menos de 4 delitos, estaríamos hablando de 90 días. Finalmente, ese escrito de acusación, viene una audiencia que se llama la audiencia de formulación de la acusación. Se procura que se haga pronto, dentro del mes siguiente, luego una audiencia preparatoria dentro de los 45 días siguientes y luego la del juicio oral dentro de los 45 días siguientes. como el propósito de los medios de comunicación de informar y educar, queremos hacerle ya la última pregunta. Como se le están imputando 4 cargos, que es el rapto o secuestro de menor, violación y abuso carnal a menor de edad, tortura y asesinato, cada delito de ellos tiene una pena. Eso se sumarían, por ejemplo, uno 20 años, otro 30, otro 10, otro 5, y todos se sumarían, ¿o cómo es el procedimiento allí? Exacto, Aldemar, eso es lo que se llama el concurso de conductas punibles y que está señalado en el artículo 31 del Código Penal. Hay unos criterios para fijar la sanción que en el Código Penal, repito que es la Ley 599 de 2000, están señalados en el artículo 60 y 61. Entonces, cuando están dosificando el concurso, por ejemplo, voy a hablar en un hipotético, no estoy hablando de los montos de penas de este caso en concreto, una pena mínima podría estar en 30 años, y para los otros delitos cada uno también tiene 30 años, ¿cierto? Entonces, lo que dice el legislador es tome la base, 30 años, y otro tanto de los otros delitos. En este caso podría tomar un otro tanto de 10 años por el segundo, 10 años por el tercero, 10 años por el cuarto, y cuando deliberadamente hablo de esta hipótesis, lo hago para precisar que en ningún caso en nuestro país la pena puede ser superior a los 60 años de prisión, porque así lo estableció el artículo primero, inciso segundo de la Ley 890 del año 2004. O sea, en materia de concursos, la pena nunca podrá superar los 60 años, indicando que normalmente la pena máxima que se tenía estipulada era de 50 años en el Código Penal. Entonces, no se suman, sino que se toma un monto como base. En este caso tomé como base 30 años, y por los otros delitos, dependiendo del monto que tengan, pero hipotéticamente dije, tienen también 30 años, se toma otro tanto de ellos. He tomado de cada uno de ellos 10 años deliberadamente para llegar al máximo que tiene establecido el Código nuestro, que es una pena de 60 años en materia de concurso de comportamientos delictivos. Eso se puede verificar en el artículo 31 del Código Penal, el inciso 2, que es una creación del artículo primero de la Ley 890 del año 2004. Pues, abogado, aquí en resumen hemos visto una clase de Derecho Penal en breves minutos. Muchas gracias, muy gentil, abogado Raimundo Antonio Tello. Por la oportunidad que me brindan usted, Aldemar, Fabio, Freddy, Roberto y Viva las Noticias. Yo soy el que estoy profundamente agradecido de que me permita compartir estos pensamientos. Un abrazo inmenso, siempre, siempre, siempre a sus órdenes, Aldemar. Muy amable, abogado Raimundo Antonio Tello. Ahí queda pues un concepto jurídico de uno de los mejores penalistas y catedráticos, ex magistrado Raimundo Antonio Tello.